Después de su traición, la esposa tomó a su hijo y desapareció, y el marido quedó humillado ante todos. El olor a café quemado llenaba la cocina mientras Esther Salas observaba a su marido mordisquear una tostada con mermelada, ajeno a que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Héctor sonreía con esa arrogancia que había confundido con encanto durante 10 años de matrimonio, sin saber que cada mentira pronunciada esa mañana sería recordada para siempre. En menos de 24 horas, esa misma sonrisa se convertiría en la máscara de su propia humillación. «Papá, ¿me llevas hoy al cole?», preguntó Omar, de 5 años, mientras intentaba atar los cordones de sus zapatillas deportivas azules. Héctor se incorporó, alisándose la camisa verde oliva del uniforme de conductor. A los 38 años, conservaba el físico atlético que lo había convertido en el centro de atención del barrio de Santa María de Gracia, en Murcia. Se peinó hacia atrás con los dedos, gesto que repetía cada vez que quería impresionar a alguien. «Claro, campeón. Papá siempre cuida de ti», respondió, guiñando un ojo a Esther. Ella sintió una punzada extraña en el estómago. Últimamente, Héctor parecía actuar como si cada palabra fuera un diálogo ensayado. Apartó la sensación y se concentró en preparar el desayuno de Omar: cereales con leche y una manzana cortada en trocitos pequeños. «¿Tienes reunión esta tarde?», preguntó Esther sin levantar la vista del bol. «Sí, la directora quiere hablar con todos los conductores sobre las nuevas rutas. Ya sabes cómo son estas cosas. Burocracia que se alarga hasta las tantas». Héctor tomó otro sorbo de café, la mentira saliendo con naturalidad ensayada. «Volveré tarde. No me esperes despierta». Omar levantó la cabeza de sus cereales. «¿Puedo quedarme despierto hasta que vuelvas?». «No, pequeño. Mañana tienes cole». Esther le revolvió el cabello castaño. «Además, papá estará muy cansado». Héctor se acercó a su hijo y le plantó un beso en la frente. La ternura genuina que mostraba con Omar era quizás lo único auténtico que quedaba en él. Luego, se dirigió hacia Esther, pero ella ya se había girado hacia el fregadero, fingiendo estar ocupada con los platos. «Un beso de despedida para mi mujer favorita», bromeó, besándola en la mejilla. Esther forzó una sonrisa. «Mi mujer favorita», como si fuera un cumplido y no una broma cruel sobre su propia infidelidad. «Ten cuidado en la carretera», murmuró. La puerta se cerró con un clic suave. Omar siguió desayunando, balanceando las piernas en la silla alta. Esther se quedó inmóvil junto al fregadero, observando por la ventana cómo Héctor subía al autobús escolar amarillo aparcado en la calle. Lo vio saludar efusivamente a la señora Remedios, la vecina del tercero, que regaba sus geranios en el balcón. Siempre tan simpático, siempre tan encantador con todo el mundo. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Omar la sacó de sus pensamientos. «Sí, cariño. Solo pensaba en las cosas que tengo que hacer hoy». Pero lo que realmente pensaba era en Alexandra Pino, la madre nueva del cole, la que había llegado hace 3 meses con su hija de 4 años, siempre perfectamente maquillada, siempre con algún comentario amable para Héctor cuando lo veía en el patio del colegio. Demasiado amable, demasiado interesada. Esther había notado las miradas, los saludos que se prolongaban más de lo necesario, la forma en que Alexandra tocaba el brazo de Héctor cuando hablaba con él, como si compartieran algún secreto divertido. Y Héctor, con esa sonrisa estúpida, absorbiéndolo todo como una esponja sedienta de admiración. El teléfono móvil de Esther vibró sobre la encimera de mármol beige. Mensaje de su hermana Carmen, desde Córdoba. «¿Cómo van las cosas por ahí? Omar debe estar emocionado con el festival del cole de mañana». El festival. Esther había olvidado completamente el evento benéfico que organizaba la escuela cada año. Padres, profesores, niños, toda la comunidad educativa reunida en el patio principal. Héctor había prometido acompañarlos. «Omar, ¿te acuerdas del festival de mañana en el cole?». «Sí, papá dijo que vendríais los dos, y que me compraría algodón de azúcar». Esther asintió lentamente. Por supuesto que Héctor estaría allí. Le encantaban los eventos donde podía lucirse delante de otros padres, contando sus chistes, presumiendo de lo buen conductor que era, de lo responsable que era con los niños del barrio. Pero mientras recogía los platos del desayuno, un pensamiento extraño se instaló en su mente. Héctor había mentido sobre reuniones antes, pequeñas mentiras sobre horarios,
sobre compañeros de trabajo, sobre paradas extra que tenía que hacer. ¿Y si esta noche también era mentira? El timbre del portero automático la sobresaltó. Omar corrió hacia la puerta, pero Esther lo detuvo. «Espera, cariño». Era la señora Remedios, la vecina del geranio. Su voz sonaba extrañamente seria a través del intercomunicador. «Esther, ¿puedes bajar un momento? Necesito comentarte algo, sobre tu marido». La escalera del edificio nunca había parecido tan larga, mientras Esther bajaba con las piernas temblorosas, dejando a Omar viendo dibujos animados en el sofá. Remedios la esperaba en el portal, retorciendo un pañuelo de papel entre sus manos arrugadas, con esa expresión que tienen las portadoras de malas noticias cuando saben que van a destrozar una vida. Lo que estaba a punto de escuchar no solo confirmaría sus peores sospechas, sino que le daría las armas para la guerra que ni siquiera sabía que había comenzado. «Esther, hija, no sé si debería contarte esto, pero si fuera mi marido, querría saberlo». Remedios miró hacia ambos lados del portal, asegurándose de que nadie más las escuchara. «¿Qué ha pasado, Remedios?». La mujer mayor se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cargado de veneno. «Anoche, cuando regué las plantas, vi a Héctor saliendo del edificio de enfrente, pero no era el portal principal sino el de atrás. Ya sabes, el que da a la calle Serrano». Esther sintió como si alguien hubiera abierto una compuerta helada en su estómago. El edificio de enfrente. Allí vivía Alexandra Pino. «¿Estás segura de que era él? Hija, llevo viendo a tu marido subir y bajar por esta calle durante 10 años. Era él. Y no era la primera vez». Remedios hizo una pausa significativa. «Lo he visto 3 veces esta semana. Siempre por las tardes, cuando dice que tiene trabajo extra». Las palabras golpearon a Esther como puñetazos silenciosos. 3 veces. Esta semana, mientras ella preparaba la cena, ayudaba a Omar con los deberes, organizaba la casa como una idiota esperando a su marido trabajador. «¿En qué piso vive esa mujer nueva? ¿La rubia del niña pequeña?», preguntó Remedios, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «En el segundo izquierda», murmuró Esther, «pues anoche había luz en esa ventana hasta muy tarde, y esta mañana temprano vi a Héctor salir por la puerta de atrás, arreglándose la camisa». Esther se apoyó contra la pared del portal. El mármol frío contra su espalda fue lo único que evitó que se desplomara allí mismo. Todo encajaba con la precisión cruel de un puzzle diabólico. Las mentiras sobre reuniones, los olores diferentes en su ropa, esa sonrisa falsa en el desayuno. «Gracias por decírmelo», logró articular. «Lo siento mucho, hija. Pero una mujer tiene derecho a saber la verdad sobre su propia vida». Esther subió las escaleras como un autómata, cada escalón pesando como una losa de granito. Al abrir la puerta del piso, encontró a Omar exactamente donde lo había dejado, absorbido en los dibujos de la televisión, ajeno al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su familia. «¿Todo bien, mamá?». «Sí, cariño». Solo era la señora Remedios preguntando por las plantas. Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta con cuidado. Sus manos temblaron mientras abría el armario de Héctor. Allí estaban, colgadas en orden militar, 5 camisas de trabajo verde oliva, 3 pantalones grises, chaquetas, corbatas que nunca usaba. Tomó la camisa que había llevado el martes, la acercó a su nariz. Perfume, dulce, floral, caro. Definitivamente no era el suyo. La rabia le subió por la garganta como bilis amarga. No era solo el perfume, era la arrogancia, la facilidad con la que había mentido durante el desayuno, besándola en la mejilla como si fuera un marido fiel y devoto. Esther se sentó en el borde de la cama, aquel colchón donde habían dormido juntos durante una década, donde habían concebido a Omar, donde ella había creído que construían algo sólido y verdadero. El móvil vibró en su mano. Mensaje de Héctor. «Reunión larga hoy. No me esperes para cenar. Besos al pequeño». La mentira llegaba envuelta en cariño falso, como siempre. Esther se levantó y fue hasta la cómoda. En el cajón superior, debajo de la ropa interior, guardaba los documentos importantes. DNI, cartilla de la Seguridad Social, papeles del seguro. Pero ahora necesitaba algo más. Su cuenta bancaria personal, la que había mantenido desde antes del matrimonio y que apenas usaba. Si Remedios tenía razón, si esta noche Héctor volvería a casa después de estar con Alexandra, ella necesitaba estar preparada.
Porque la humillación de ser engañada era una cosa, pero quedarse allí fingiendo que no sabía nada era otra muy diferente. Omar la llamó desde el salón. «Mamá, ¿podemos hacer galletas para el festival de mañana?» El festival. Por supuesto. El evento perfecto donde toda la comunidad escolar estaría reunida, donde Héctor haría su número de marido y padre ejemplar delante de profesores, padres y, por supuesto, delante de Alexandra. «Claro, cariño. Vamos a hacer galletas», respondió, pero su mente ya estaba maquinando algo completamente diferente. Mientras Omar revoloteaba emocionado por la cocina, hablando de la decoración que quería para las galletas, Esther sacó su teléfono y escribió un mensaje a su hermana Carmen en Córdoba. «¿Sigues teniendo sitio en casa para Omar y para mí? Puede que necesitemos visitaros pronto». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Por supuesto. ¿Ha pasado algo? Mi casa siempre está abierta para vosotros». Esther miró a su hijo, que intentaba romper un huevo en el bol de harina y se manchaba las manos de una masa pegajosa. Tan inocente, tan feliz. Merecía algo mejor que crecer viendo a su padre mentir a su madre todos los días. Merecía una madre que tuviera el valor de protegerlo de esa toxicidad. «Omar, ¿te gustaría pasar unos días en casa de la tía Carmen? Tiene un jardín muy grande donde puedes jugar. ¿Puede venir papá también?» Esther sintió una punzada de dolor en el pecho, pero mantuvo la voz firme. «Ya veremos, cariño. Primero tienes que ayudarme con estas galletas». Esa noche, mientras esperaba despierta en la oscuridad del dormitorio, Esther escuchó la llave en la cerradura a las 11:30, los pasos sigilosos de Héctor por el pasillo, el crujido de la madera del suelo, el sonido del grifo del baño. Cuando finalmente se metió en la cama, olía a gel de ducha y a culpabilidad mal disimulada. «¿Cómo fue la reunión?», murmuró ella en la oscuridad. «Aburrida, ya sabes, papeles y más papeles. Otra mentira, tan fácil como respirar». Pero mientras Héctor se acomodaba en su lado de la cama, creyendo que su engaño seguía siendo perfecto, Esther ya había tomado la decisión más importante de su vida. Mañana, en el festival, delante de toda la comunidad escolar, la verdad saldría a la luz, y la sonrisa arrogante de Héctor se borraría para siempre. La mañana del sábado llegó con un cielo despejado color terracota que contrastaba cruelmente con la tormenta que se gestaba en el interior de Esther Salas. Mientras preparaba el equipaje discretamente en el armario del dormitorio, cada prenda doblada representaba un paso más hacia la libertad, que ni siquiera sabía que necesitaba. Omar cantaba en la ducha, ajeno a que esa sería la última mañana que despertaría en esa casa, y Héctor desayunaba en la cocina, puliendo su actuación de padre perfecto para el festival que se convertiría en su funeral social. «Mamá, no encuentro mi camiseta del Murcia», gritó Omar desde su habitación, con esa urgencia infantil que convierte cualquier contratiempo en drama universal. Esther dobló la última camisa en la maleta pequeña que había escondido detrás de los abrigos de invierno. Todo lo esencial, documentos, ropa para 3 días, medicinas de Omar, su peluche favorito. «Está en el segundo cajón, cariño. La lavé ayer. El plan era simple pero efectivo. Después del festival, cuando la verdad hubiera salido a la luz y Héctor estuviera demasiado humillado para reaccionar coherentemente, ella y Omar tomarían el tren de las 6 hacia Córdoba. Su hermana Carmen ya tenía preparada la habitación de invitados. Héctor entró en el dormitorio con una sonrisa que ya no conseguía engañarla. Llevaba su mejor camisa, una Oxford mostaza que le favorecía el bronceado y que reservaba para ocasiones especiales, como conquistar a madres solteras en eventos escolares. «¿Ya estás lista para el festival?», preguntó ajustándose el cinturón mientras se miraba en el espejo. «Casi. Solo estoy organizando algunas cosas». Héctor no notó la maleta parcialmente cerrada tras la puerta del armario. Estaba demasiado concentrado en su propia imagen reflejada, ensayando esa sonrisa encantadora que había perfeccionado durante años de mentiras pequeñas y grandes traiciones. «Omar está emocionadísimo. Me ha pedido 3 veces que le compre algodón de azúcar». «Por supuesto. A los niños les encanta el azúcar». Esther se giró hacia él, observándolo con una claridad nueva y dolorosa. «¿Vienes directamente del trabajo o pasas antes por casa?». Era una pregunta trampa, y ambos lo sabían. Héctor titubeó apenas un segundo, pero fue suficiente. «Directamente del trabajo. El autobús queda aparcado en el cole.
así que llegaré un poco antes que vosotros. Otra mentira. El festival no empezaba hasta las 4 de la tarde. Los autobuses escolares no trabajaban los sábados, pero Héctor necesitaba esas horas extras para verse con Alexandra, para coordinar su actuación de inocencia delante de toda la comunidad. Perfecto, murmuró Esther. Nos vemos allí. En la cocina, Omar terminaba un bol de cereales mientras hojeaba un cómic del Capitán Trueno. Sus piernas cortas balanceaban desde la silla alta, y tenía una mancha de leche en la comisura de los labios. 5 años de pureza en un mundo que estaba a punto de complicarse irremediablemente. ¿Papá va a venir con nosotros al festival? Papá llegará un poco más tarde. Esther le limpió la cara con una servilleta. Pero cuando llegue, tendremos algo importante que hacer. Omar asintió distraídamente, más interesado en las aventuras del cómic que en los planes de adultos. Héctor apareció en la puerta de la cocina, llaves del coche en la mano. Me voy. Tengo que revisar algunas rutas nuevas con un compañero. Se acercó a Omar y le revolvió el pelo cariñosamente. Era genuino ese gesto, y eso lo hacía aún más doloroso. Héctor amaba a su hijo, pero eso no le había impedido destrozar la estabilidad de su familia por una aventura con una mujer que probable no significaba nada más que novedad y ego inflado. Portaos bien hasta que nos veamos. Besó la frente de Esther sin mirarla a los ojos. Te quiero. Las palabras sonaron huecas, como diálogos mal ensayados en una obra de teatro amateur. Nosotros también, respondió Esther, pero por primera vez en años, se dio cuenta de que no era verdad. Cuando la puerta se cerró, Omar levantó la vista del cómic. Mamá, ¿papá está raro últimamente? La pregunta golpeó a Esther como un puñetazo inesperado. Los niños perciben las tensiones que los adultos creen ocultar. Omar había notado los silencios largos en la mesa, las conversaciones cortadas cuando él entraba en la habitación, la forma en que sus padres ya no se reían juntos viendo la televisión. A veces los adultos pasamos por momentos complicados, cariño. Pero eso no significa que no te queramos. ¿Vais a divorciaros? Esther se sentó en la silla junto a él, tomándole las manos pequeñas entre las suyas. Tenía derecho a una respuesta honesta, apropiada para su edad pero real. Es posible que las cosas cambien, Omar, pero lo que nunca va a cambiar es que eres lo más importante del mundo para mí, y para papá también. Omar asintió con esa seriedad prematura que tienen los niños cuando intuyen que su mundo está cambiando sin que puedan controlarlo. ¿Podemos irnos a vivir con la tía Carmen? Esther sintió un nudo en la garganta. Su hijo había conectado los puntos solito. Las preguntas sobre Córdoba, las llamadas susurradas, la tensión constante en casa. ¿Te gustaría? Sí. Su casa es más grande. Y tiene un gato. Era tan simple en su mente infantil. Las decisiones complicadas se reducían a espacios más grandes y mascotas. Pero quizás los niños entendían mejor que los adultos lo esencial. La felicidad se construye en lugares donde uno se siente seguro y querido. El teléfono móvil de Esther vibró. Mensaje de su hermana. Todo preparado aquí. La habitación de Omar tiene una litera nueva. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Esther miró a su hijo, que había vuelto a sumergirse en las aventuras del Capitán Trueno, ajeno a que su vida estaba a punto de dar un vuelco de 180 grados. Luego miró por la ventana de la cocina hacia el edificio de enfrente, donde Alexandra Pino probablemente se estaba arreglando para su gran actuación en el festival. Escribió la respuesta: «Estamos bien. Esta noche estaremos ahí. Hay algo que tengo que hacer primero». A las 3 de la tarde Esther y Omar llegaron al colegio Nuestra Señora de la Arrisaca. El patio principal se había transformado en una feria improvisada. Puestos de churros y algodón de azúcar, juegos para niños, una pequeña orquesta ensayando en el escenario montado junto a la entrada principal. Padres y madres charlaban en grupos dispersos, los niños corrían entre los puestos con globos de colores, y las profesoras coordinaban las actividades con esa mezcla de entusiasmo y agotamiento propia del final del trimestre. Héctor aún no había llegado. Alexandra tampoco. Esther apretó la mano de Omar y respiró hondo. En menos de una hora, delante de toda esa gente que conocía desde hacía años, destruiría la imagen que Héctor había construido de sí mismo, y por primera vez en meses, se sintió completamente en paz con esa decisión. A las 4:15 de la tarde, Héctor Salas hizo su entrada triunfal en el patio del colegio como si fuera el protagonista de una película que solo él estaba viendo. Llegó con esa sonrisa estudiada,
que reservaba para las audiencias, saludando efusivamente a cada conocido, mientras sus ojos buscaban disimuladamente a Alexandra entre la multitud. Lo que no sabía era que Esther lo observaba desde el puesto de churros, con la frialdad de una cazadora esperando el momento exacto para disparar el tiro letal que destrozaría su actuación para siempre. «Héctor, por fin llegas», gritó Manolo, el padre de una compañera de clase de Omar, levantando una cerveza en señal de bienvenida. Héctor se acercó al grupo de padres congregados junto al escenario, palmeando espaldas y repartiendo bromas como si fuera el alcalde del barrio. Llevaba su mejor performance, el hombre trabajador, el padre responsable, el marido devoto que llegaba directamente del deber. «Perdón por el retraso, trabajo extra, ya sabéis cómo es esto». Esther apretó los dientes. Incluso ahí, delante de gente que los conocía desde hacía años, seguía mintiendo con la naturalidad de quien respira. Omar tiraba de su mano, emocionado por los juegos y el algodón de azúcar prometido, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. «Mamá, ¿podemos ir a ver a papá? Esperemos un poco más, cariño», porque Alexandra aún no había hecho su aparición, y Esther quería que ambos actores principales estuvieran presentes cuando cayera el telón de su pequeña comedia. A los 10 minutos, la vio. Alexandra Pino emergió de entre la multitud como una aparición cuidadosamente calculada. Vestía un vestido color borgoña que realzaba su figura, el cabello rubio recogido en una coleta alta que dejaba al descubierto unos pendientes dorados llamativos. Llevaba de la mano a su hija de 4 años, pero sus ojos ya habían localizado a Héctor entre el grupo de padres. Esther observó el ballet de miradas que siguió, Alexandra fingiendo sorpresa al ver a Héctor, él disimulando su nerviosismo con una sonrisa más ancha de lo normal, los saludos casuales que duraban un segundo más de lo apropiado, la forma en que ella tocó su brazo al hacer un comentario sobre el tiempo, y cómo él se irguió inconscientemente bajo su atención. «¿La conoces?», preguntó Remedios, que había aparecido junto a Esther con un helado de fresa en la mano. «Demasiado bien». Remedios siguió la dirección de su mirada y asintió con comprensión. Las mujeres del barrio tienen un radar especial para detectar cuando otra mujer está cazando en territorio ajeno, pues va muy arreglada para un festival de colegio. Esther sacó su teléfono móvil. En la galería, guardaba 3 fotografías que había tomado discretamente desde su ventana durante la semana. Héctor saliendo del portal trasero del edificio de Alexandra a las 11 de la noche del martes. Héctor ajustándose la camisa en la calle el miércoles por la tarde. Y la más clara, los dos juntos en la puerta del portal el viernes, él con la mano en la cintura de ella, despidiéndose con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. La directora del colegio, doña Pilar Navarro, subió al pequeño escenario para dar inicio oficial al festival. Era una mujer de 60 años, respetada en el barrio, que conocía a todas las familias personalmente. Su voz resonó por el sistema de megafonía improvisado. «Queridas familias, bienvenidos a nuestro festival anual. Como siempre, todo lo recaudado irá destinado a mejorar las instalaciones del patio para nuestros pequeños». Los aplausos fueron corteses y dispersos. Omar señaló hacia su padre. «Mamá, papá no nos ha visto. Ya nos verá, cariño». Porque efectivamente Héctor iba a verlos. Muy pronto, cuando no tuviera más remedio que mirarla a la cara mientras su mundo perfecto se desmoronaba delante de 50 personas que lo conocían desde hacía años. Esther se dirigió hacia el grupo donde estaban Héctor y Alexandra. Cada paso calculado, cada respiración controlada. Llevaba el móvil en la mano derecha y a Omar de la mano izquierda. Cuando estaba a 5 metros de distancia, alzó la voz lo suficiente para que los padres cercanos pudieran escucharla. «Héctor». Él se giró con esa sonrisa automática que se le borró de la cara en cuanto vio la expresión de su mujer. Alexandra palideció visiblemente, pero intentó mantener la compostura fingiendo estar concentrada en atar los cordones de los zapatos de su hija. «Esther, cariño, no os había visto llegar. Supongo que estabas demasiado ocupado». El tono de Esther hizo que las conversaciones cercanas se fueran apagando progresivamente. Manolo y su mujer los miraban con curiosidad. Los padres de la clase de al lado habían dejado de hablar de sus propios asuntos para prestar atención al intercambio tenso que se desarrollaba ante ellos. Héctor intentó reconducir la situación con humor forzado. «¿Todo bien en casa? Pareces seria».
¿Cómo fue el trabajo extra de ayer, Héctor? La pregunta cayó como una piedra en un estanque silencioso. Alexandra siguió agachada junto a su hija, pero Esther notó cómo sus hombros se tensaron. Héctor parpadeó un par de veces buscando una respuesta que no sonara demasiado ensayada. Bien, ya sabes, papeles y coordinación de rutas. ¿Rutas hasta qué hora? Hasta tarde. No quería despertarte cuando llegué a casa. Omar tiraba de la mano de Esther, inquieto por la tensión que no entendía pero que percibía con la sensibilidad especial de los niños. Mamá, ¿podemos ir a comprar algodón de azúcar? En un momento, cariño. Papá y yo tenemos que hablar de algo importante. Esther levantó el teléfono móvil con la pantalla mostrando la primera fotografía. Héctor saliendo del portal de Alexandra el martes por la noche. La imagen era nítida, inequívoca. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Los padres cercanos se habían quedado inmóviles, como espectadores involuntarios de un drama que no habían pagado por ver. Alexandra se incorporó lentamente, con la cara del color de la leche desnatada. Héctor miró la fotografía, luego a Esther, luego a la gente que los rodeaba. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Esther, esto no es lo que parece. No. Esther deslizó el dedo por la pantalla, mostrando la segunda fotografía. ¿Y esto tampoco es lo que parece? La directora, doña Pilar, se había bajado del escenario y se acercaba con cara de preocupación, percibiendo que algo grave estaba ocurriendo en su festival familiar. ¿Está todo bien por aquí? Esther miró a la directora, luego a su marido, luego a Alexandra, que había tomado a su hija en brazos y retrocedía discretamente hacia la salida. No, doña Pilar, no está todo bien, pero está a punto de estarlo. El silencio que siguió a la pregunta de doña Pilar se extendió como una mancha de aceite por todo el patio, convirtiendo el festival infantil en el escenario de una ejecución pública que marcaría para siempre la reputación de Héctor Salas. Los globos de colores seguían flotando alegremente sobre las cabezas de los espectadores involuntarios, pero la atmósfera había cambiado radicalmente. De celebración familiar a tribunal popular, donde la verdad estaba a punto de dictar sentencia sin apelación posible. Doña Pilar, dijo Esther con una voz que sonaba extrañamente calmada para el terremoto que estaba provocando. Creo que hay algo que usted y todos los padres aquí presentes deberían saber sobre el hombre que conduce a nuestros hijos todos los días. Héctor intentó una última maniobra desesperada. Esther, por favor, esto no es el lugar ni el momento. ¿No? Esther se giró hacia él con una sonrisa fría como el mármol. ¿Cuándo sería el momento apropiado, Héctor? ¿Después de que engañes también a estas familias que confían en ti como confiaba yo? Omar, asustado por el tono de su madre, se escondió detrás de sus piernas. Alexandra había conseguido llegar hasta la verja de salida, pero la curiosidad morbosa de los padres que bloqueaban la puerta la tenía atrapada como en una ratonera social. Doña Pilar frunció el ceño, percibiendo que la situación había trascendido una simple discusión matrimonial. Señora Salas, tal vez sería mejor. Mi marido, interrumpió Esther alzando la voz lo suficiente para que cada palabra llegara a todos los rincones del patio. Lleva 3 meses mintiendo sobre reuniones de trabajo que no existen para acostarse con ella. Señaló directamente a Alexandra, que se había quedado petrificada junto a la verja como un ciervo ante los faros de un camión. El efecto fue inmediato y devastador. 50 cabezas se giraron al unísono hacia Alexandra, que intentó negar con la cabeza mientras balbuceaba. Eso no es verdad. Yo jamás que... Esther avanzó un paso hacia ella mostrando de nuevo el móvil con las fotografías. ¿Jamás has estado con mi marido en tu apartamento del segundo izquierda mientras yo cuidaba de mi hijo? Los murmullos empezaron como un susurro y crecieron hasta convertirse en un rugido sordo de indignación. Manolo se alejó visiblemente de Héctor como si fuera contagioso. Las madres de la clase de Omar intercambiaban miradas de horror y fascinación a partes iguales. Esther, por favor, suplicó Héctor, con la voz quebrada y el sudor perlándole la frente. Delante del niño no. Delante del niño no, ¿qué? La voz de Esther se alzó por primera vez, cargada de una furia contenida durante meses. ¿Delante del niño no puedo decir que su padre es un mentiroso? ¿Que prefiere acostar con cualquier zorra antes que cuidar de su familia? El insulto resonó por todo el patio como una bofetada sonora. Alexandra se puso roja como un tomate
y empezó a retroceder hacia la salida. Esto es difamación. No voy a quedarme aquí escuchando estas mentiras. Pero Esther no había terminado. Había esperado demasiado tiempo para este momento como para permitir que Alexandra escapara, sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Mentiras. Esther se giró hacia los padres congregados. ¿Sabéis por qué siempre preguntaba tanto por los horarios del autobús? ¿Por qué se ofrecía voluntaria para ayudar en todas las actividades del cole? No era por interés en la educación de su hija. Doña Pilar intentó retomar el control de la situación. Señoras, por favor, creo que esto debería resolverse en privado. ¡No! Esther se plantó firme en el centro del patio, con Omar agarrado a su pierna y medio centenar de ojos clavados en ella. He estado resolviendo esto en privado durante 3 meses. He estado tragándome la humillación mientras este imbécil me mentía en la cara todos los días. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero su voz no flaqueó. Y mientras tanto ella, señaló de nuevo a Alexandra, se creía muy lista seduciendo a un hombre casado, como si fuera un trofeo ganarse al idiota del barrio. El golpe final fue certero y brutal. Los padres miraban ahora a Héctor no solo como a un adúltero, sino como al idiota del barrio. La humillación era completa y públicamente registrada en la memoria colectiva de la comunidad. Héctor, despojado de toda su arrogancia habitual, intentó una última súplica patética. Esther, podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia por Omar. ¿Por Omar? Esther se rió con amargura. ¿Ahora te preocupas por Omar? ¿Cuándo estabas con ella pensabas en Omar? ¿Cuándo me mentías en el desayuno pensabas en Omar? Se agachó y tomó en brazos a su hijo, que había empezado a sollozar silenciosamente sin entender del todo lo que ocurría, pero percibiendo que su mundo se estaba derrumbando. Omar y yo nos vamos, Héctor. Nos vamos ahora mismo, y no vamos a volver. Y cuando crezcas, le susurró al oído del niño, tu madre nunca tendrá que avergonzarse de haberte defendido de las mentiras de tu padre. Se dirigió hacia la salida, pero antes de marcharse se giró una última vez hacia la multitud silenciosa. ¿Y vosotras? Dijo mirando directamente a las madres. Ya sabéis con qué clase de hombre habéis estado dejando a vuestros hijos todos estos años. Un hombre que no sabe lo que significa la palabra respeto. Cuando Esther y Omar cruzaron la verja del colegio, dejaron atrás un patio sumido en el silencio más incómodo de la historia del centro. Héctor se quedó allí, de pie, con la camisa empapada en sudor y la mirada perdida, mientras Alexandra había conseguido escabullirse hacia el aparcamiento arrastrando a su hija pequeña. Doña Pilar fue la primera en romper el silencio. Señor Salas, creo que deberíamos hablar en mi despacho. Y mientras los padres empezaban a dispersarse en grupos pequeños, comentando en voz baja el espectáculo al que acababan de asistir, Héctor comprendió que su vida, tal y como la conocía, había terminado para siempre. El rey de cartón había caído, y no había manera de volver a construir un trono con los pedazos desperdigados de su reputación destrozada. El tren de las 6:15 hacia Córdoba se deslizaba por la campiña murciana mientras Esther observaba el paisaje dorado del atardecer, con una sensación extraña de liberación, mezclada con agotamiento emocional. Omar dormía profundamente en el asiento de al lado, agotado por el llanto y la confusión de una tarde que había destruido su mundo conocido pero que, sin saberlo aún, había salvado su futuro. En menos de 4 horas, Esther había pasado de ser una esposa engañada y humillada a convertirse en una mujer libre, que había recuperado su dignidad de la forma más dolorosa pero necesaria posible. Su teléfono móvil no había dejado de vibrar desde que salieron de Murcia. 17 llamadas perdidas de Héctor, 8 mensajes de voz que no pensaba escuchar y 3 mensajes de texto cada vez más desesperados. Por favor, contesta. Podemos solucionarlo. No te lleves a Omar así. Hablemos como adultos. Esther, por favor. Me he equivocado, pero te amo. La palabra amor en el último mensaje le provocó una sonrisa amarga. Después de todo lo que había pasado, Héctor seguía sin entender que el amor no se construye sobre mentiras, traiciones y humillaciones. El amor se construye sobre respeto, y ese había muerto hacía meses entre perfumes extraños y reuniones de trabajo inexistentes. Mamá. Omar abrió los ojos, desorientado por el traqueteo del tren. ¿Ya hemos llegado? Todavía falta un poco, cariño. ¿Tienes hambre? Esther sacó de la mochila el bocadillo de jamón serrano que habían comprado en la estación.
Omar lo mordisqueó sin mucho apetito, con esa tristeza silenciosa de los niños, cuando perciben que los adultos han tomado decisiones importantes sin consultarles. ¿Papá va a venir a buscarnos? Era la pregunta que Esther había estado temiendo. Omar tenía 5 años, una edad en la que el mundo se divide entre cosas buenas y cosas malas sin matices grises. Explicarle por qué su padre había hecho algo malo sin destruir completamente la imagen que tenía de él era un equilibrio imposible de mantener. Papá tiene que quedarse en Murcia para pensar en las cosas que ha hecho Omar. A veces los adultos cometemos errores muy grandes y necesitamos tiempo para entender cómo arreglarlos. ¿Pero me quiere? La pregunta le atravesó el corazón como una daga afilada, porque la respuesta honesta era complicada. Sí, Héctor amaba a Omar, pero había elegido anteponer sus caprichos egoístas a la estabilidad emocional de su hijo. Y esa era una contradicción que un niño de 5 años no podía procesar. Papá te quiere mucho, Omar, pero a veces, cuando los adultos se portan mal, tienen que aceptar las consecuencias de lo que han hecho. Omar asintió con esa solemnidad prematura que desarrollan los niños obligados a madurar antes de tiempo. Siguió masticando el bocadillo mientras observaba los campos de olivos que desfilaban por la ventanilla. El móvil de Esther volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que no era Héctor. ¿Diga? Esther, soy Remedios. Te llamo desde el teléfono de mi hija porque no tenía tu número. Hola, Remedios. ¿Cómo está la cosa por el barrio? La voz de la mujer mayor sonaba excitada, como si hubiera sido testigo del evento más emocionante de la década. Hija mía, aquí no se habla de otra cosa. Después de que os fuerais, Héctor se quedó en el festival como alma en pena. La directora se lo llevó al despacho y estuvieron hablando más de 1 hora. Esther sintió una punzada de curiosidad morbosa. ¿Y qué ha pasado? Pues que cuando salió del despacho tenía cara de funeral. Y esa Alexandra desapareció del mapa. Nadie la ha vuelto a ver desde esta tarde. ¿Y Héctor? Llegó a casa hace 1 hora. Lo vi subir las escaleras como un zombi. Mi nieta dice que ha estado llamando a tu puerta durante 20 minutos. Esther cerró los ojos. Podía imaginarse la escena. Héctor frente a la puerta cerrada de su propio hogar, enfrentándose por primera vez a las consecuencias reales de sus actos. Sin esposa, sin hijo, sin la vida cómoda que había dado por supuesta durante años. Remedios, ¿puedes hacerme un favor? El que sea, hija. Si Héctor pregunta por nosotros, dile que estamos bien pero que no vamos a volver. Que cuando quiera hablar conmigo sobre el divorcio y la custodia, puede contactar a través de mi hermana Carmen. Carmen de Córdoba, la que tiene la casa con el jardín grande. Esa misma. Entendido. Y Esther, hiciste lo correcto. Una mujer tiene que defenderse cuando la pisan. Cuando colgó el teléfono, Omar la miraba con curiosidad. ¿Era la señora de las plantas? Sí, cariño. Me contaba que todo el mundo en el barrio está hablando de lo que pasó esta tarde. ¿Están enfadados con papá? Esther eligió las palabras cuidadosamente. La gente está decepcionada porque papá no se portó bien. Y cuando no te portas bien, las personas pierden la confianza en ti. Omar parecía procesar la información con esa capacidad infantil de aceptar verdades complicadas cuando se las explican con honestidad. ¿Y nosotros vamos a estar mejor con la tía Carmen? ¿Tú qué crees? Omar sonrió por primera vez desde que salieron de Murcia. Creo que sí. Su casa huele a galletas y tiene un gato que se llama Bigotes. El tren empezó a reducir la velocidad al acercarse a la estación de Córdoba. Esther vio a su hermana Carmen esperándolas en el andén, con esa sonrisa cálida y protectora que había sido su refugio desde la infancia. A los 42 años, Carmen había elegido la soltería y una vida independiente que le había permitido convertir su casa en un hogar acogedor para cualquiera que necesitara un nuevo comienzo. ¿Ves a la tía Carmen, Omar? Sí, y lleva un globo azul. Cuando el tren se detuvo completamente, Esther tomó a Omar de la mano y bajó al andén con la sensación de que no solo cambiaban de ciudad, sino de vida. Carmen las recibió con un abrazo que olía a seguridad y a futuro. «Bienvenidas a casa», murmuró en el oído de Esther. Y por primera vez en meses Esther sintió que realmente había vuelto a casa. A una casa donde no tendría que fingir que no sabía nada, donde no tendría que tragarse mentiras con el café del desayuno, donde Omar podría crecer viendo a su madre respetarse a sí misma. Mientras salían de la estación hacia el coche de Carmen, el móvil de Esther vibró una vez más.
Otro mensaje de Héctor. He perdido el trabajo. La directora no quiere escándalos en el colegio. Por favor, vuelve. No sé qué voy a hacer sin vosotros. Esther leyó el mensaje, suspiró profundamente y apagó el teléfono. Las consecuencias de las propias decisiones no se solucionan con súplicas, se solucionan aprendiendo a vivir con ellas. 2 semanas después del terremoto emocional que había sacudido su vida, Esther se encontraba en la cocina de Carmen preparando el desayuno de Omar, mientras la luz dorada de la mañana cordobesa se filtraba por las cortinas de lino crudo. El ritual matutino había adquirido una paz que no recordaba haber sentido en años, sin mentiras que tragarse, sin tensiones que fingir ignorar, sin la sensación constante de caminar sobre cristales rotos. La nueva rutina se había establecido con una naturalidad sorprendente, como si su vida anterior en Murcia hubiera sido solo un paréntesis doloroso antes de llegar al lugar donde realmente pertenecía. Omar corría por el jardín persiguiendo a Bigotes, el gato anaranjado de Carmen, con una sonrisa que había vuelto a su cara después de días de confusión y lágrimas silenciosas. El niño había preguntado por su padre solo 3 veces en 2 semanas, y cada vez con menos angustia, como si su mente infantil hubiera procesado que papá había tomado decisiones que tenían consecuencias. ¿Cómo dormiste?, preguntó Carmen entrando en la cocina con el pelo revuelto y una bata de algodón color lavanda. Como no dormía desde hace meses, respondió Esther, sirviendo café recién hecho en 2 tazas de cerámica azul. Sin sobresaltos, sin estar pendiente de los ruidos en la escalera, sin fingir que duermo cuando llega alguien a casa, Carmen se sentó en uno de los taburetes de madera y observó a su hermana con esa mirada protectora que había desarrollado desde la infancia. A los 42 años, Carmen había construido una vida independiente que le permitía ofrecer refugio sin juicios, apoyo sin condiciones. Ayer llamó mamá. Le conté lo básico, sin entrar en detalles escabrosos. Está preocupada pero orgullosa de ti. Esther asintió mientras untaba una tostada con mermelada de naranja amarga. Sus padres vivían en Valencia, jubilados y tranquilos, y no necesitaban los detalles sórdidos del adulterio de su exnuerno. Bastaba con saber que su hija había encontrado el valor de protegerse a sí misma y a su nieto. ¿Y de Héctor sabes algo? Carmen titubeó un momento antes de responder. Remedios me llamó anteayer. La cosa no está yendo bien para él. Esther sintió una punzada extraña en el estómago. No era compasión exactamente, pero tampoco satisfacción. Era más bien la sensación agridulce de ver cómo las decisiones propias determinan el destino, sin vuelta atrás posible. ¿Qué ha pasado? Pues que no solo perdió el trabajo del autobús escolar, también perdió el trabajo de fin de semana en el almacén de Manolo. Parece que ninguno de los padres quiere tenerlo cerca después de, ya sabes, del espectáculo. La información cayó como piedras en un pozo profundo. Héctor había perdido sus 2 fuentes de ingresos en menos de 15 días. La humillación pública había tenido consecuencias económicas inmediatas y devastadoras. ¿Y Alexandra? Esa se mudó la semana pasada. Desapareció en mitad de la noche con la niña y un camión de mudanzas. Los vecinos dicen que se fue sin dejar dirección, como si hubiera huido. Omar entró corriendo desde el jardín, con Bigotes enroscado en sus brazos como un bebé peludo. Mamá, Bigotes me ha dejado tocarlo sin arañarme. Eso es porque ya confía en ti, cariño. Los animales necesitan tiempo para saber si puedes cuidarlos bien. La analogía no era casual. Omar también necesitaba tiempo para sentirse seguro en su nueva vida, para entender que había adultos en quienes podía confiar sin miedo a que le mintieran o lo utilizaran como peón en juegos emocionales. ¿Puedo llamar a papá para contarle lo de Bigotes? Esther intercambió una mirada rápida con Carmen. Habían hablado de este momento, cuándo y cómo restablecer algún tipo de contacto entre padre e hijo que no dañara la estabilidad emocional que Omar estaba recuperando. ¿De verdad quieres hablar con papá? Omar se sentó en una silla, con Bigotes ronroneando en su regazo. Un poquito, pero no quiero que esté triste. Cuando papá está triste se pone raro y dice cosas raras. La perspicacia infantil era devastadora en su simplicidad. Omar había percibido que Héctor no sabía gestionar sus propias emociones sin proyectarlas sobre los demás, especialmente sobre un niño que necesitaba estabilidad, no dramas de adultos. ¿Te parece si esperamos un poco más? Hasta que papá aprenda a no estar triste cuando habla contigo.
Omar asintió con esa capacidad de adaptación que tienen los niños cuando sienten que los adultos toman decisiones pensando en su bienestar. Vale, pero cuando hablemos le contaré lo de Bigotes y lo del colegio nuevo, porque esa era la otra gran noticia. Carmen había conseguido plaza para Omar en el Colegio Público San Rafael, a 5 minutos andando de casa. Una escuela pequeña, familiar, donde nadie conocía su historia y donde podía empezar de cero sin ser el niño del escándalo. El teléfono de Esther vibró sobre la mesa. Otro mensaje de Héctor. En 2 semanas había recibido 37 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Esther, estoy en casa de mi madre. He perdido el piso. No tengo trabajo. No tengo nada. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo cara a cara. Carmen leyó el mensaje por encima del hombro de su hermana. ¿Vas a contestarle? Todavía no. Cuando esté preparada para una conversación que no sea súplica ni chantaje emocional, hablaremos. Pero mientras siga creyendo que esto se soluciona pidiendo perdón, no se soluciona, completó Carmen. Exacto. Esto se soluciona cuando él entienda que las consecuencias de traicionar la confianza son permanentes, que el perdón no borra las secuelas. Omar había empezado a jugar con Bigotes en el suelo de la cocina, construyendo una torre de cojines que el gato derribaba sistemáticamente. Sus risas llenaban la casa con una alegría que Esther no había escuchado en meses. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo Esther observando a su hijo. Que me siento culpable por sentirme tan bien. ¿Por qué? Porque Omar está más feliz ahora, sin su padre cerca todos los días, que cuando vivíamos los 3 juntos, como si la toxicidad de la relación lo hubiera estado afectando más de lo que yo creía. Carmen asintió con sabiduría de mujer que había elegido la soledad antes que una compañía que la disminuyera. Los niños perciben las mentiras aunque no las entiendan. Y vivir entre mentiras genera ansiedad constante, aunque no sepan identificarla. Era verdad. Omar había empezado a hacer pesadillas en Murcia. Había desarrollado pequeños tics nerviosos. Se había vuelto más demandante de atención. Síntomas que habían desaparecido completamente en las 2 semanas de vida en Córdoba. Mañana empiezo a trabajar en la librería, dijo Esther, cambiando de tema hacia algo más esperanzador. Carmen había conseguido hablar con Joaquín, el propietario de Letras y Café, una librería con cafetería en el centro histórico de Córdoba. Necesitaba una empleada a tiempo parcial que pudiera encargarse tanto de las ventas como de servir cafés y tostadas a los clientes. El horario era perfecto, de 9 a 2, para poder recoger a Omar del colegio y pasar las tardes con él. ¿Nerviosa? Al contrario, con ganas. Hace años que no trabajo fuera de casa, que no tengo que demostrar lo que valgo profesionalmente. En Murcia, había dejado el trabajo cuando nació Omar, y Héctor había insistido en que no era necesario que volviera a trabajar. Ahora Esther se daba cuenta de que esa dependencia económica había sido otra forma sutil de control, otra manera de mantenerla atada a una relación que se deterioraba. ¿Y si Héctor aparece por aquí? Esther miró a su hijo que seguía jugando ajeno a las preocupaciones de adultos. Si aparece, hablaremos. Pero no va a conseguir que vuelva con lágrimas ni con amenazas. Y desde luego no va a conseguir llevarse a Omar a un ambiente tóxico solo porque se siente solo. Carmen sonrió con orgullo. Ahí está mi hermana pequeña, la que siempre supe que existía debajo de tantos años de aguantar lo que no debía aguantar. Y mientras Omar reía persiguiendo a Bigotes por el jardín, Esther sintió por primera vez en una década que el futuro no era algo que había que soportar, sino algo que se podía construir, paso a paso, decisión a decisión, sin mentiras de por medio. Un mes después de su llegada a Córdoba, Esther había encontrado un ritmo de vida que no recordaba haber tenido jamás. Despertar sin ansiedad, trabajar en algo que le gustaba, y llegar a casa sabiendo que no tendría que fingir ignorar mentiras evidentes. La librería Letras y Café se había convertido en su refugio profesional, un espacio donde los clientes la trataban como Esther, no como la mujer de, y donde cada día traía pequeños logros que reconstruían su autoestima pedazo a pedazo. Mientras tanto, en Murcia, Héctor enfrentaba las consecuencias de sus decisiones con una soledad que se volvía más pesada cada día, descubriendo que la vida que había dado por supuesta se construía sobre cimientos mucho más frágiles de lo que había imaginado.
Omar había empezado el Colegio San Rafael con una adaptación que sorprendió incluso a las profesoras. En solo 3 semanas había hecho 2 amigos íntimos, Adrián y Paula, y había empezado a hablar de Córdoba como mi ciudad, en lugar de como donde vivimos ahora. Su maestra, señorita Rocío, había comentado a Esther que el niño mostraba una seguridad emocional poco común en niños que habían vivido cambios familiares importantes. Es como si hubiera quitado un peso de encima, había dicho la profesora. Al principio pensé que estaría más ansioso por la separación de su padre, pero es todo lo contrario. Esther no se había sorprendido. Omar había pasado meses percibiendo las tensiones constantes en casa, las conversaciones cortadas cuando él entraba en la habitación, las sonrisas forzadas de sus padres. La paz de la casa de Carmen había llegado a su vida como agua fresca después de una larga sequía. Esa mañana, mientras preparaba café con leche para un cliente habitual de la librería, Esther recibió una llamada inesperada. Era Remedios, desde Murcia, con noticias que llevaba días posponiendo dar. Esther, hija, no sé si debería contarte esto, pero creo que tienes derecho a saber cómo están las cosas por aquí. Dime, Remedios. Es sobre Héctor. La cosa se está poniendo fea para él. Esther sintió esa punzada extraña que había aprendido a reconocer. No era satisfacción vengativa, sino una mezcla compleja de tristeza por el hombre que había sido y alivio por no estar atada a su autodestrucción. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que además de los trabajos que perdió ahora tiene problemas legales. La empresa del autobús lo está demandando. Esther casi derramó el café que estaba sirviendo. ¿Demandando? ¿Por qué? Por abandono de puesto y comportamiento impropio. Parece que cuando se enteraron de lo del escándalo en el festival, revisaron su historial y encontraron que había estado usando el autobús para sus encuentros con esa mujer. La información cayó como una losa. Héctor no solo había traicionado a su familia, sino que había comprometido su responsabilidad profesional. Usar el vehículo escolar para citas clandestinas era una falta grave que podía tener consecuencias legales serias. ¿Y dónde está viviendo ahora? En casa de su madre, en el barrio de La Flota. Pero Rosa, la pobre, está desesperada. Me la encontré en el mercado el martes y me dijo que Héctor que no está bien, que pasa los días en pijama viendo la televisión y que por las noches sale a beber. Esther cerró los ojos. Conocía a Rosa Salas desde hacía 10 años, una mujer de 73 años que había criado a Héctor sola después de enviudar joven. Ver a su hijo adulto convertido en un problema que no sabía cómo resolver debía estar siendo devastador para ella. ¿Ha preguntado por Omar? Todos los días. Rosa dice que habla de vosotros constantemente, que tiene la casa llena de fotos de Omar, que pregunta si sabemos algo de cuándo vais a volver. No vamos a volver, Remedios. Lo sé, hija, y haces bien, pero él parece no entenderlo. Rosa dice que sigue creyendo que esto es temporal, que cuando se le pase el enfado volverás a casa. La conversación terminó dejando a Esther con una sensación agridulce. Por un lado, le dolía saber que Héctor estaba hundiéndose en lugar de aprender de sus errores. Por otro, confirmaba que había tomado la decisión correcta al marcharse cuando lo hizo, antes de que la autodestrucción de su exmarido arrastrara también a Omar. Esa tarde, cuando llegó a casa de Carmen, encontró a Omar en el jardín construyendo una casa para bigotes con cajas de cartón y cinta adhesiva. El niño estaba completamente absorto en su proyecto, con esa concentración serena que había desarrollado desde que vivían en Córdoba. ¿Cómo ha ido el trabajo?, preguntó Carmen, que regaba sus plantas de albahaca en macetas de terracota. Bien, pero Remedios me ha contado cosas sobre Héctor que me han dejado pensando. Carmen dejó la regadera y se acercó a su hermana. Conocía esa expresión de Esther desde la infancia, la culpabilidad que sentía cuando las cosas les iban mal a otras personas, aunque no fuera responsable de esas desgracias. ¿Qué tipo de cosas? Esther le contó la conversación con Remedios mientras Omar seguía construyendo su proyecto en el jardín. Carmen escuchó sin interrumpir, con esa capacidad de análisis que había desarrollado después de años de observar relaciones tóxicas desde la distancia de la soltería. ¿Y qué sientes al respecto?, preguntó cuando Esther terminó de hablar. Confusa. Parte de mí siente pena por él, pero la mayor parte se siente aliviada de no estar ahí viendo cómo se destroza. Es normal. Has vivido 10 años intentando mantener a flote a un hombre que no quería ser salvado. Es lógico que sientas pena,
pero también es lógico que te alegres de no ser su tabla de salvación. Omar se acercó corriendo con Bigotes en brazos. «¡Mamá! He hecho una casa para Bigotes con ventanas y todo». Esther se agachó para admirar la construcción de cartón, notando cómo su hijo había desarrollado una creatividad y una independencia que no había tenido en Murcia. Allí siempre estaba pendiente de los humores de sus padres, midiendo cada palabra para no añadir tensión a un ambiente ya cargado. ¿Has pensado en el color para pintarla? Verde, como las hojas del jardín. Era una decisión espontánea, sin la necesidad de consultar ni de buscar aprobación. Omar estaba aprendiendo a tomar decisiones pequeñas sin miedo, algo que en casa de Héctor había perdido gradualmente. Esa noche, después de acostar a Omar, Esther se sentó en la terraza de Carmen con una taza de manzanilla y su teléfono móvil en la mano. Había 43 mensajes de Héctor sin responder, cada uno más desesperado que el anterior. El último, recibido esa misma tarde, decía: «Esther, por favor, al menos dime que Omar está bien. No necesito que vuelvas. Solo necesito saber que mi hijo no me odia». Era el primer mensaje en semanas que no hablaba de él mismo, de su dolor, de su arrepentimiento. Por primera vez, Héctor preguntaba por el bienestar emocional de Omar, sin usar al niño como argumento para que ella volviera. Carmen salió a la terraza con su propia taza. ¿Vas a contestarle? Creo que sí, pero no para consolarlo. Para ponerle límites claros. Esther escribió una respuesta cuidadosamente meditada. Omar está bien, está feliz, seguro y adaptándose perfectamente a su nueva vida. Cuando esté listo para hablar contigo, será decisión suya, no tuya, ni mía. Mientras tanto, ocúpate de solucionar tu vida en lugar de esperar que otros la solucionemos por ti. Envió el mensaje y apagó el teléfono. ¿Crees que lo entenderá?, preguntó Carmen. Probablemente no, pero ya no es mi responsabilidad que lo entienda. Y mientras las luces de Córdoba se extendían como estrellas terrestres ante sus ojos, Esther sintió una certeza que no había tenido en años. Había elegido bien, para Omar, para ella, y paradójicamente, también para Héctor, porque a veces, amar a alguien significa negarse a ser cómplice de su autodestrucción. 3 meses después de la explosión pública que había destruido su vida, Héctor Salas apareció sin avisar en la puerta de la casa de Carmen, un martes lluvioso de noviembre, con el aspecto demacrado de quien ha perdido el rumbo y no encuentra la manera de volver al camino. Esther lo vio a través de la mirilla, más delgado, con barba descuidada y una tristeza que se había instalado permanentemente en sus ojos como una sombra que no conocía el amanecer. Venía a hacer lo que los hombres desesperados siempre hacen cuando han agotado todas las opciones, una súplica final que confunde rendición con arrepentimiento genuino, sin entender que algunas puertas, una vez cerradas por la traición, no se abren nunca más. Omar estaba en el jardín construyendo un fuerte para Bigotes con las hojas caídas del otoño, cuando sonó el timbre. Esther sintió que se le encogía el estómago al reconocer la figura familiar a través del cristal esmerilado de la puerta. 3 meses de paz, de rutinas saludables, de noches sin sobresaltos, estaban a punto de verse interrumpidos por la aparición del pasado que había decidido dejar atrás. «¿Quién es mamá?», preguntó Omar desde el jardín, con las manos llenas de tierra y la cara manchada de felicidad inocente. «Quédate ahí jugando, cariño. Mamá tiene que hablar con alguien». Carmen apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina color púrpura. Una mirada a la cara de Esther le bastó para entender quién estaba al otro lado de la puerta. «¿Quieres que me quede?» «No, esto tengo que resolverlo yo sola». Esther abrió la puerta con la cadena de seguridad puesta, creando un espacio suficiente para hablar, pero no para que Héctor pudiera entrar sin permiso. El hombre que había sido su marido durante 10 años estaba irreconocible. Había perdido al menos 10 kilos, llevaba una chaqueta de lana gris que había visto mejores tiempos, y sus ojos tenían esa desesperación húmeda de quien ha llorado demasiado y ya no sabe cómo parar. «Hola, Esther. ¿Qué haces aquí, Héctor? Necesitaba verte. Necesitaba hablar contigo cara a cara. ¿Has venido desde Murcia sin avisar?» «Cogí el primer tren que pude permitirme. Esther, por favor, 5 minutos». La voz se le quebró en la última palabra. Carmen se había retirado discretamente a la cocina, pero Esther sabía que estaba lo suficientemente cerca para intervenir si la situación se complicaba. «Héctor, hemos hablado de esto por teléfono.
No hay nada más que discutir. Sí que hay. Hay muchas cosas que no te he dicho, cosas que necesitas saber antes de que esto sea definitivo. Esther miró hacia el jardín. Omar había construido una montaña de hojas y se había escondido debajo con Bigotes, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Su hijo estaba feliz, estable, seguro, y eso era lo único que importaba. Tienes 5 minutos, pero no vas a entrar en esta casa. Salió al porche y cerró la puerta tras ella, creando una barrera física que dejaba claro que aquella conversación tenía límites estrictos. Héctor se quedó de pie en el escalón inferior, con las manos metidas en los bolsillos y la postura encorvada de la derrota. Gracias. Di lo que tengas que decir. Héctor respiró hondo, como si hubiera ensayado ese momento durante meses, pero ahora no recordara las palabras exactas. Esther, he perdido todo. El trabajo, el piso, la dignidad. Mi madre está enferma de preocupación y yo no sé cómo seguir viviendo sin vosotros. Eso no es culpa mía, Héctor. Lo sé que es culpa mía. Por eso estoy aquí. La voz se le alzó demasiado y Esther miró instintivamente hacia el jardín. Omar había levantado la cabeza entre las hojas, curioso por el ruido, pero al ver que su madre lo miraba, volvió a concentrarse en su juego. Baja la voz. Mi hijo no necesita escuchar este tipo de conversaciones. Nuestro hijo, corrigió Héctor, con una desesperación que sonaba a súplica. Sigue siendo nuestro hijo, Esther, y necesita a su padre. ¿De verdad? ¿Dónde estabas cuando necesitaba que su padre no fuera un mentiroso? ¿Dónde estabas cuando necesitaba que su padre respetara a su madre? Héctor se pasó las manos por la cara, un gesto que Esther había visto miles de veces cuando él intentaba ganar tiempo para encontrar las palabras correctas. Pero ya no había palabras correctas, solo consecuencias que aceptar. Estaba perdido, estaba siendo un idiota. Alexandra, ella no significaba nada para mí. Eso la hace peor, no mejor. Destruiste tu familia por alguien que no significaba nada. Puedo cambiar. He cambiado ya. Estos 3 meses sin vosotros me han enseñado... Héctor, para. Simplemente para. La firmeza de su voz lo silenció como si hubiera recibido una bofetada. Esther se cruzó de brazos y lo miró con esa claridad que había desarrollado durante meses de terapia emocional, a base de distancia y reflexión. ¿Sabes cuál es el problema? Que viniste aquí esperando que te sintiera pena, que al verte flaco y triste y arrepentido me diera cuenta de que te he castigado suficiente. Esther, pero no se trata de castigo, se trata de respeto, y el respeto, una vez perdido, no se recupera con lágrimas. Héctor se dejó caer en el escalón del porche, con la cabeza entre las manos. Por un momento, Esther sintió un eco de la compasión que había sentido por él durante años, pero era solo eso, un eco. El amor se había ido, carcomido por meses de mentiras que ahora se veían con la claridad cruel de la distancia. ¿Y Omar? ¿No tengo derecho a ver a mi hijo? Omar está feliz aquí. Duerme bien, come bien, juega sin ansiedad. No voy a ponerlo en riesgo para curar tu soledad. Pero yo soy su padre. Los padres no se definen por la biología, Héctor. Se definen por la estabilidad que dan, por la seguridad que proporcionan, por el ejemplo que representan. Desde el jardín llegó la risa de Omar, que había conseguido que Bigotes se subiera a lo alto de su montaña de hojas. Era una risa limpia, sin las notas de nerviosismo que habían marcado sus últimos meses en Murcia. ¿Está bien?, preguntó Héctor, siguiendo la dirección del sonido. Está mejor que bien. Está en paz. ¿Habla de mí? Era una pregunta cargada de esperanza desesperada y miedo a la respuesta. Esther eligió la honestidad, aunque fuera dolorosa. Al principio preguntaba por ti todos los días. Ahora te pregunta una vez a la semana, y cada vez con menos urgencia. Las palabras golpearon a Héctor como puñetazos físicos. Su hijo lo estaba olvidando gradualmente, y esa pérdida era más devastadora que cualquier consecuencia legal o económica. Esther, por favor, no puedes quitarme a mi hijo. No te estoy quitando nada. Estoy protegiendo a Omar de un ambiente tóxico. Cuando demuestres que puedes ofrecerle estabilidad emocional, hablaremos. ¿Cómo demuestro eso? No sé. Esa es tu responsabilidad averiguarlo. Héctor se levantó del escalón, con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Había una resignación nueva en su postura, como si finalmente hubiera entendido que los finales no siempre permiten segundas oportunidades. ¿Puedo al menos verlo?
Desde aquí, solo verlo. Esther miró hacia el jardín. Omar había conseguido construir un túnel de hojas y gateaba por dentro con Bigotes siguiéndolo. Era la imagen de la felicidad infantil sin complicaciones. 5 minutos. Desde aquí, sin hablarle. Héctor se acercó a la valla del jardín y se quedó inmóvil, observando a su hijo jugar con una intensidad que rozaba la devoción. Omar, absorto en su mundo de hojas y aventuras felinas, no notó la presencia de su padre. Cuando los 5 minutos terminaron, Héctor se alejó de la valla sin decir una palabra. Se dirigió hacia la puerta del jardín con pasos lentos, como si cada metro lo alejara más de la vida que había perdido. Héctor se giró con una esperanza instantánea en los ojos. Si de verdad quieres volver a formar parte de la vida de Omar algún día, deja de intentar arreglar esto y empieza a arreglarte tú. Ve a terapia, encuentra trabajo, aprende a vivir contigo mismo sin necesitar que otros llenen tus vacíos. Héctor asintió sin decir nada y se alejó por la calle, encorvado bajo el peso de las consecuencias que había elegido cargar. Esther se quedó en el porche hasta que lo vio desaparecer al doblar la esquina. Luego entró en casa, donde Omar seguía jugando felizmente, protegido por la ignorancia bendita de no saber que su mundo podría haber sido muy diferente si su madre hubiera elegido la compasión por encima de la protección. Carmen apareció desde la cocina con 2 tazas de té. ¿Cómo estás? Triste por él, pero en paz conmigo misma. Y esa era la diferencia entre la compasión y la complicidad. Se podía sentir pena por alguien sin sacrificar la propia estabilidad para curar su dolor. 6 meses después de aquella tarde lluviosa en que Héctor había aparecido como un fantasma de su pasado, Esther se encontraba preparando la merienda de Omar en la cocina de Carmen mientras la luz dorada de la primavera cordobesa entraba por las ventanas como una bendición tangible. La casa olía a azahar del naranjo del jardín y a la tarta de manzana que había horneado esa mañana, aromas que se habían convertido en la banda sonora olfativa de una vida reconstruida desde la dignidad y la paz interior. Ya no era la mujer que había huido de Murcia con el corazón roto. Era la mujer que había elegido construir algo nuevo con los pedazos de lo que pudo haber sido una tragedia, convirtiendo el final de un matrimonio en el principio de una existencia auténtica. Omar entró corriendo desde el jardín con Bigotes siguiéndolo como una sombra naranja, interrumpiendo el ritual silencioso de preparar bocadillos de jamón ibérico con el entusiasmo desbordante de un niño de 6 años que había aprendido que los adultos de su vida actual no mentían sobre las cosas importantes. «Mamá, Adrián me ha invitado a su cumpleaños el sábado. Van a ver Castillo Hinchable. ¿Y qué le has dicho? Que tenía que preguntarte, pero que seguramente podrías venir conmigo porque los padres de Adrián te conocen de la librería». Era cierto. En 6 meses Esther había tejido una red social sólida en Córdoba, formada por clientes habituales de letras y café, padres del colegio de Omar, y vecinos que la habían acogido sin hacer preguntas sobre su pasado. Era una comunidad construida sobre relaciones honestas, sin los secretos tóxicos que habían envenenado su vida anterior. «Claro que puedes ir, y claro que te acompañaré». Omar sonrió con esa alegría limpia que caracterizaba todos sus gestos desde que vivían en casa de Carmen. Había crecido 2 centímetros, había perdido un diente de leche y había desarrollado una personalidad más segura, más independiente. Las pesadillas habían desaparecido completamente. Carmen entró en la cocina con el móvil en la mano y una expresión extraña en la cara. «Esther, tienes una llamada. Es de un abogado de Murcia». El estómago de Esther se contrajo instintivamente. En 6 meses había recibido pocas noticias de su vida anterior, y la mayoría habían sido a través de remedios. Héctor había encontrado trabajo temporal en un almacén, había empezado terapia psicológica, había perdido peso hasta preocupar a su madre, pero nunca había vuelto a intentar contactar directamente. ¿Ha dicho de qué se trata? Algo sobre el divorcio. Dice que Héctor ha firmado todos los papeles. Esther tomó el teléfono con manos que no temblaron. Los meses de terapia informal, conversaciones con Carmen, reflexiones en solitario, la estabilidad emocional de una vida sin sobresaltos, habían fortalecido su capacidad de enfrentar noticias del pasado sin que le afectaran al presente. La conversación con el abogado fue breve y profesional. Héctor había acordado un régimen de divorcio muy favorable para Esther, custodia principal para ella,
una pensión alimenticia mínima para Omar y visitas paternas muy limitadas, solo una tarde al mes supervisada. El escándalo público y las consecuencias legales por el mal uso del vehículo escolar habían debilitado considerablemente su posición negociadora, y su abogado le había aconsejado aceptar términos que normalmente serían inaceptables. ¿Está bien?, preguntó Carmen cuando Esther colgó. Está resuelto. Legalmente, oficialmente resuelto. Omar las miró desde la mesa donde merendaba, con esa intuición infantil que percibe cuando los adultos hablan de temas importantes, aunque no entienda los detalles. ¿Hablabais de papá? Era la primera vez en 2 semanas que Omar mencionaba a Héctor espontáneamente. Su relación con la figura paterna se había convertido en algo abstracto, como un recuerdo lejano que visitaba ocasionalmente sin causar dolor ni ansiedad. Sí, cariño. Papá ha aceptado que es mejor que vivas principalmente conmigo aquí en Córdoba. Podrás verlo a veces, pero solo cuando estés preparado y quieras hacerlo. ¿Y eso está bien? ¿Tú qué crees? Omar masticó un trozo de bocadillo mientras reflexionaba con esa seriedad prematura que había desarrollado. Yo creo que está bien. Aquí somos más felices. Y Bigotes no tendría sitio en nuestro piso de Murcia. La simplicidad infantil había reducido una decisión compleja a lo esencial. Aquí eran felices. Todo lo demás eran detalles. Esa tarde, después de dejar a Omar en casa de su amigo Adrián para hacer los deberes juntos, Esther se dirigió a Letras y Café para cerrar el turno de la tarde. Joaquín, el propietario, le había propuesto recientemente convertir su contrato temporal en indefinido, con la posibilidad de encargarse también de organizar eventos literarios y clubs de lectura. La librería estaba tranquila a esa hora, solo 3 clientes leyendo en los sillones de terciopelo verde junto a las estanterías de poesía contemporánea. Esther organizó las novedades de narrativa, mientras reflexionaba sobre lo extraño que resultaba que 6 meses pudieran contener tantos cambios profundos. La librería estaba especialmente tranquila esa tarde, con solo algunos clientes habituales hojeando las novedades. Esther organizó la sección de narrativa contemporánea, mientras reflexionaba sobre cómo había cambiado su perspectiva sobre las relaciones humanas. Ya no buscaba llenar vacíos emocionales con la compañía de otros, sino que disfrutaba de las conversaciones genuinas sin expectativas románticas. Joaquín se acercó desde el mostrador con una sonrisa satisfecha. Esther, he estado pensando en tu propuesta sobre los clubs de lectura. Creo que es el momento perfecto para implementarla. De verdad, tu instinto para conectar con los clientes es excepcional. Has convertido este lugar en algo más que una librería. Es un espacio de comunidad. Era cierto. Esther había descubierto un talento natural para crear vínculos profesionales sólidos, para construir redes de apoyo basadas en intereses compartidos y respeto mutuo, sin la necesidad de complicar las relaciones con expectativas románticas. Cuando Esther llegó a casa esa noche, encontró a Omar y Carmen preparando la cena juntos. Su hijo había aprendido a cortar tomates en rodajas perfectas y se sentía orgulloso de contribuir a las tareas domésticas. Carmen le enseñaba recetas tradicionales cordobesas: salmorejo, flamenquín, rabo de toro guisado. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Carmen, removiendo una cazuela de garbanzos que olían a comino y laurel. Muy bien. Joaquín quiere que implemente los clubs de lectura que propuse. Va a darme más responsabilidades creativas. Omar levantó la cabeza de los tomates, sonriendo con orgullo. ¿Eso significa que vas a ser más jefa todavía? Significa que voy a hacer más cosas que me gustan en el trabajo. Carmen asintió con satisfacción. Había observado cómo su hermana había florecido profesionalmente, encontrando un equilibrio perfecto entre independencia y propósito. Esa noche, después de acostar a Omar, Esther se sentó en la terraza con una copa de vino tinto de Montilla Moriles y contempló las luces de Córdoba extendiéndose como promesas de futuro ante sus ojos. Su teléfono móvil descansaba en silencio sobre la mesa, sin la ansiedad constante de esperar mentiras disfrazadas de amor. Por primera vez en una década no tenía miedo del mañana, ni de la soledad, porque había aprendido a disfrutar de su propia compañía, ni del amor, porque había aprendido a valorar la honestidad por encima de la comodidad, ni del futuro, porque había descubierto que se construye día a día, decisión a decisión, sin prisa,
pero sin pausa. Omar apareció en la terraza en pijama, con bigotes en brazos. Mamá, no podía dormir. ¿Puedo quedarme contigo 5 minutos? Claro, cariño. Se acurrucó en el sillón junto a ella, y Esther lo abrazó respirando el olor a champú infantil de su cabello. Su hijo, feliz, seguro, creciendo en un ambiente donde las palabras tenían el mismo significado por las mañanas que por las noches. Mamá, ¿somos felices? ¿Tú qué crees? Omar se quedó pensativo unos segundos. Yo creo que sí, y creo que vamos a seguir siendo felices mucho tiempo. Y mientras las estrellas aparecían sobre el cielo cordobés como puntos de luz que prometían nuevos amaneceres, Esther supo que su hijo tenía razón. Habían elegido la felicidad por encima del drama, la paz por encima de la pasión tóxica, la verdad por encima de las mentiras cómodas. Y esa era la mejor herencia que podía dejarle a Omar, la certeza de que la vida se puede reconstruir tantas veces como sea necesario, siempre que se tenga el valor de cerrar las puertas que deben cerrarse y abrir las ventanas que dejan entrar la luz. El futuro olía a azahar y sabía a segundas oportunidades merecidas. 2 años después del festival que cambió el rumbo de sus vidas para siempre, Esther Moreno, habiendo recuperado oficialmente su apellido de soltera, contemplaba desde la ventana de su nueva oficina en Letras y Café el bullicioso centro histórico de Córdoba, un sábado de mayo perfumado por los naranjos en flor. Acababa de firmar los papeles que la convertían en socia minoritaria de la librería, un logro profesional que había construido día a día con dedicación y visión empresarial, demostrándose a sí misma que la independencia económica no era solo posible, sino profundamente satisfactoria. Omar, ahora de 7 años, organizaba con Carmen una merienda en el jardín para celebrar el ascenso profesional de su madre, y su sonrisa radiante era la mejor confirmación de que algunas historias que empiezan con dolor pueden terminar con una completud merecida y ganada paso a paso. La casa de Carmen se había convertido en el cuartel general de una mujer que había reconstruido su vida desde cero, sin necesidad de que nadie más la arreglara. Carmen organizaba la pequeña celebración familiar con la precisión de quien había aprendido que los logros importantes merecen ser reconocidos. Joaquín, ahora socio mayor de Esther en la librería, había insistido en traer una tarta de celebración como reconocimiento a su visión empresarial. Los padres de Esther habían llegado desde Valencia la noche anterior, orgullosos de ver a su hija no solo sobrevivir a la traición, sino convertir esa experiencia en la base de una fortaleza inquebrantable. Omar apareció en la cocina vestido con su camisa nueva de rayas azules, intentando abrocharse los puños con la concentración de un cirujano. A los 7 años había desarrollado una personalidad segura y empática, capaz de hacer amigos con facilidad pero también de establecer límites cuando algo no le parecía bien. Los 2 años en Córdoba habían sido fundamentales para su desarrollo emocional. Había aprendido que los adultos podían ser de confianza, que las promesas se cumplían, y que una familia podía ser perfectamente completa con solo 2 personas que se cuidaran mutuamente. Mamá, ¿estás contenta de ser la jefa de la librería? Era una pregunta que demostraba cómo Omar había asimilado que los logros profesionales de su madre eran motivos de celebración familiar. Esther se agachó hasta ponerse a la altura de los ojos de su hijo, con esa paciencia que había aprendido a cultivar para las conversaciones importantes. Muy contenta, cariño. Es bonito trabajar en algo que te gusta y que además te permite cuidar bien de las personas que amas. Omar asintió con esa seriedad prematura que desarrollan los niños que han aprendido a valorar la estabilidad por encima de las promesas vacías. ¿Y si Héctor quiere volver algún día? La pregunta era directa, sin filtros infantiles. Omar había empezado a llamar a su padre biológico por su nombre de pila, no porque le guardara rencor, sino porque la distancia emocional había creado una relación más abstracta que paternal. Héctor tiene derecho a verte una vez al mes si tú quieres, pero solo cuando te sientas preparado. Mientras tanto, somos un equipo perfecto aquí en Córdoba, ¿no crees? Sí, me gusta que nunca me mientes y que siempre cumples lo que prometes. La observación era devastadoramente simple y profunda. Omar había aprendido a valorar la honestidad como el fundamento de cualquier relación sólida, una lección que le serviría para toda la vida. Los invitados llegaron al jardín
para celebrar el nuevo estatus de Esther como socia de la librería. Remedios había hecho el viaje desde Murcia, emocionada de ver el éxito profesional de la mujer, que había tenido el valor de defender su dignidad cuando más lo necesitaba. Los compañeros de letras y café, los padres del colegio de Omar, las amigas que Esther había hecho en Córdoba. Una comunidad pequeña pero sólida de personas que habían apoyado su reconstrucción sin juzgar su pasado. La celebración fue sencilla pero significativa. Joaquín pronunció unas palabras sobre el valor de las segundas oportunidades y la importancia de apostar por las personas que demuestran día a día su valía profesional y humana. No había drama, ni lágrimas por el pasado, ni promesas grandilocuentes sobre un futuro perfecto. Solo una mujer que había conquistado su independencia económica y emocional, rodeada de una comunidad que respetaba su fortaleza. Omar fue el encargado de leer el pequeño discurso que había preparado con ayuda de Carmen, una responsabilidad que se tomó con la seriedad de un protocolo de Estado. Cuando habló de lo orgulloso que estaba de que su mamá fuera la jefa de la librería más bonita de Córdoba, los aplausos fueron genuinos, sin reservas ni melancolías por las ausencias del pasado. Cuando los invitados se marcharon y Carmen recogía los últimos platos de la celebración, Esther se sentó en la terraza con Omar. El niño se había acomodado a su lado, satisfecho por el éxito del día pero con esa tranquilidad que caracterizaba su vida desde que vivían en Córdoba. Bigotes ronroneaba en el regazo de Omar como una banda sonora felina de bienestar doméstico. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Omar con esa intuición infantil que percibe cuando los adultos reflexionan sobre cosas importantes. En lo extraño que es llegar exactamente donde necesitabas estar tomando el camino que nunca habrías elegido voluntariamente. Era cierto. Si Héctor no la hubiera traicionado, nunca habría encontrado la fuerza para reconstruir su vida desde cero. Si no hubiera tenido el valor de humillarlo públicamente, nunca habría aprendido que su dignidad valía más que la comodidad de fingir ignorar las mentiras. Si no se hubiera marchado a Córdoba, nunca habría descubierto que podía ser completamente feliz sin necesitar que nadie más arreglara su vida. ¿Te arrepientes de algo?, Esther miró a Omar, que la observaba con esa mezcla de amor y admiración que caracterizaba todas sus miradas. Luego al jardín donde había celebrado uno de los días más satisfactorios de su vida adulta. De nada, ni siquiera de haber tardado tanto en entender que merecía algo mejor. ¿Y si algún día Omar quiere conocer la versión de su padre sobre lo que pasó?, preguntó Carmen, uniéndose a la conversación en la terraza. Entonces se la contaré yo, con honestidad, sin rencor, pero también sin mentiras piadosas. Omar merece conocer la verdad sobre por qué algunas relaciones terminan, porque alguien eligió la traición por encima del respeto. Carmen asintió, entendiendo que la fortaleza de Esther no venía de la amargura, sino de la claridad. Había aprendido a distinguir entre el perdón y la complicidad, entre la compasión y la tolerancia a los abusos emocionales. Esa noche, mientras Omar dormía en su habitación con Bigotes vigilando desde los pies de la cama, Esther escribió en el diario que había empezado a llevar desde su llegada a Córdoba. Hoy celebré mi independencia profesional y personal. 2 años después de la traición que destruyó mi vida anterior, me he convertido en socia de una librería próspera, madre de un niño feliz y seguro, y mujer que no necesita a nadie más para sentirse completa. No me casé por segunda vez, ni busqué un sustituto para llenar vacíos emocionales. Aprendí algo mucho más valioso, que la completud viene de adentro, no de las relaciones que establecemos con otros. Omar tiene ahora un modelo de cómo puede ser una mujer cuando se respeta a sí misma, cuando no tolera mentiras, cuando construye su vida con sus propias manos. Y yo tengo la certeza de que, pase lo que pase en el futuro, nunca más confundiré amor con supervivencia, ni compañía con necesidad. Las traiciones duelen, pero también enseñan. Me enseñaron que tengo más fuerza de la que creía, que mi hijo merece ver a su madre siendo autosuficiente, y que algunos finales son en realidad principios disfrazados. El eco de las decisiones que tomamos resuena durante años. Héctor eligió la mentira y ahora vive con las consecuencias en Albacete, lejos de todo lo que perdió. Yo elegí la verdad y la dignidad, y ahora vivo con la recompensa, una vida construida a mi medida, sin depender de nadie para ser feliz. Mañana seguiré construyendo mi futuro,
Un futuro donde la protagonista soy yo, donde las decisiones las tomo yo, donde la felicidad la creo yo. A veces, la valentía no es hacer cosas extraordinarias. A veces, la valentía es simplemente negarse a seguir fingiendo que todo está bien cuando nada está bien. Y a veces, esa valentía se convierte en la mejor herencia que puedes dejarle a tu hijo. La certeza de que siempre, siempre se puede elegir la dignidad por encima de la comodidad. Y que una mujer completa en sí misma es la base más sólida para cualquier familia. Cerró el diario y se quedó observando por la ventana las luces de Córdoba que se extendían como promesas cumplidas bajo el cielo estrellado. En algún lugar de Albacete, Héctor probablemente también miraba las estrellas, enfrentándose a las consecuencias de las decisiones que había tomado 2 años atrás. Pero esa ya no era su historia que contar. Su historia ahora se escribía en presente, con independencia, con logros profesionales ganados día a día, y con la tranquilidad inmensa de saber que había elegido bien. El eco de sus decisiones resonaba en forma de plenitud merecida, una plenitud que no necesitaba de nadie más para ser auténtica y completa. Y eso, pensó Esther antes de dormirse, era exactamente como debían sonar los finales verdaderos, con el sonido de una mujer que se había salvado a sí misma. Pregunta para ti: si estuvieras en la situación de Esther cuando descubrió la traición de Héctor, ¿habrías tenido el valor de enfrentarlo públicamente en el festival del colegio como lo hizo ella? ¿O habrías elegido confrontarlo en privado? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho y por qué. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.